Bien, ¿ya estamos listos? Bueno, antes de ir adelante con el tema central, me están pidiendo que por favor diga algo sobre lo que pasa en este momento en Siria y en Israel, ¿correcto? Porque por los medios, por la internet, la gente hace todo un terrorismo religioso y alarma a todo el mundo, y ahí se está cumpliendo la profecía de Isaías 16 y 17. Israel arrasado, destruido en el capítulo 16 de Isaías, y Siria, incluyendo Damasco, que es la capital, también desaparece. Entonces la gente le gusta especular con todo eso, sacando la profecía de contexto. Una de las primeras condiciones para estudiar la profecía es que hay que conocer la historia. Si desconoce la historia y la persona quiere hablar de profecía, sale diciendo un poco de tonterías, porque la historia y el cumplimiento profético tienen que ir unidos. Por eso hay que conocer los contextos históricos. Transcurría el año 735 antes de Cristo, capítulo 37 de Isaías. Ahí usted encuentra la historia, también está en el libro de Reyes. Y se levantó en el mundo un imperio muy grande que se llamó el imperio asirio, el imperio asirio, y tuvo muchos reyes o emperadores, y uno de ellos fue Tiglat-Pilser, mencionado por Isaías ahí en su capítulo 37, Tiglat-Pilser. Este hombre o este emperador de Asiria, no de Siria, sino de Asiria, el imperio asirio, tenía como base, como capital, Nínive, la ciudad de Nínive, aquella donde más tarde iría Jonás por mandato de Dios, ¿correcto? Esa era la capital del imperio asirio, y Nínive quedaba en la parte norte de de Irak, de lo que hoy es Irak, al norte de Bagdad, la capital actual. Quedaba una ciudad llamada Nínive que desapareció. Esa ciudad ya no existe, fue destruida. Entonces ese imperio se levantó, y en aquel tiempo ya los judíos estaban divididos en dos reinos. Los dos reinos eran el reino del norte, que tenía por capital a Samaria, ¿correcto? Y el reino del sur, que tenía por capital a Jerusalén. Los judíos divididos en dos reinos, digo judíos pues para que lo entiendan más fácil, aquel entonces no se llamaban así todavía, no se les daba el título de judíos, no se les daba ese gentilicio, se llamaban de otra manera. ¿Y qué pasó? Vino el imperio asirio, aquel que tuvo como gran emperador a Tiglat-Pilser, dije por los años 735 antes de Cristo. Y no solamente arrasó con Egipto, porque ahí está Egipto también, arrasó a su paso con Egipto, es decir, las conquistas de este emperador. Egipto era una potencia, pero cayó vencida por los asirios. Y Siria, que la capital de ese entonces no era Damasco, aunque ya Damasco existía como tal, es decir, la ciudad de Damasco es una ciudad antiquísima, pero la capital de lo que hoy es Siria en ese entonces era otra ciudad que se llamó Palmira, que es una ciudad que desapareció, hoy solamente están sus ruinas.
y Damasco era como la segunda ciudad después de Palmira. Estamos hablando de esa época. Y Asiria fue arrasado también por las tropas de Tiglat-Pilser. Y Israel, es decir, el reino dividido de los judíos que estaba en el norte, fueron arrasados también. Y para ese entonces, lo que hoy es Damasco quedó desolado, porque eso lo destruyeron las tropas asirias. Y todo lo que era el reino de Israel, que tenía por capital a Samaria, fue arrasado por ellos y no quedó nada. Es una profecía que Isaías estaba dando de lo que iba a pasar en el año 760 al año 750 antes de Cristo. Isaías dio esa profecía que se cumplió como 20 años después. O sea que aquello que Damasco sería asolado, Israel sería asolado, eso ya se cumplió. Y se cumplió en los tiempos de Tiglat-Pilser. No es una cosa que se está cumpliendo ahora. Porque lo que ahora dicen, ¿dónde está su tremenda imprecisión? Lo dicen pero es por especulación, la gente que no sabe ni de la historia ni de la profecía, sino que lo único que saben es especular. Primero, el texto dice que Israel sería arrasado, y de verdad fue arrasado. Todos los judíos que vivían ahí fueron llevados cautivos y vendidos como mercancía a las naciones. Y este emperador trajo otra gente que no eran judíos, los trajo a vivir ahí. Por eso entre judíos y samaritanos no se trataban siquiera, porque los judíos a esos que vinieron a vivir en Samaria no los reconocía como judíos, porque no lo eran. Es gente que trajeron de otras naciones a vivir ahí a cambio de los que habían sacado de ahí para venderlos a otras naciones. Incluso comenta el libro de Reyes que a esa gente que vino a vivir ahí, que no era gente judía, se los comían los leones, y después descubrieron que los mataban los leones porque no conocían el Dios de esa tierra, y tuvieron que buscar levitas judíos para que les enseñaran a la gente que habían traído a vivir ahí quién era el Dios de esa tierra, para que los leones no los destruyeran, porque Israel había sido arrasado, asolado, no quedó nadie. ¿Correcto? Eso es lo que pasó, y pasa en esos tiempos contados por Isaías ahí. Incluso Judá, que era la otra parte, también fue rodeada y atacada por Tiglat-Pilser. Pero recuerden que el pueblo de Dios clamó a Dios, y en una sola noche un ángel mató 185,000 efectivos de los asirios, y Tiglat-Pilser tuvo que huir, y llegando a Nínive, la ciudad, sus propios hijos lo mataron mientras él llegaba a adorar a su dios ídolo. Sus propios hijos lo asesinaron. Ahí está contado por Isaías. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que pasó. Es una profecía que se cumplió hace más de 2600 años. Entonces no se asuste de lo que no es ahora. Ahora dicen, es que Israel va a ser arrasado. Es mentira. El próximo mes, el 14 de mayo, se va a cumplir 70 años de la creación del Estado de Israel. Eso es una profecía cumplida, que viene de Isaías capítulo 66:8, que viene del capítulo 37 de Ezequiel, entre otros. Y el día que Dios trajo a Israel, hablamos del 48, a esa tierra, los trajo para nunca más salir de allí. Hay un evento en el futuro donde Jerusalén va a ser partida, Zacarías capítulo 14 y Apocalipsis 11, donde la parte oriental, los judíos que vivan en la parte oriental de Jerusalén, van a ser llevados cautivos a las naciones
pero la parte occidental de los judíos no va a ser tocada. Ahí está escrito. Y el resto del pueblo no va a ser tocado. Es decir, no hay cómo moverlos de allí, por más odio que los iraníes tengan, que los sirios tengan, que los rusos tengan contra los judíos que están ahí. Ellos llegaron para no salir de ahí, de acuerdo a la profecía bíblica. Entonces, los que están diciendo que Israel va a ser asolado, arrasado estos días, están diciendo mentiras. Eso contradeciría toda la Biblia y toda la profecía. Entonces no es verdad. ¿Listo? Bien. Ahora ya pues estamos en esto. Hablemos de lo que estábamos leyendo en el libro de Jeremías. Estamos en el Antiguo Testamento, pues sigamos con él. ¿Qué estábamos leyendo en Jeremías capítulo 10? Hay una pregunta frecuente. ¿El Dios que adora a la gente en la religión es el mismo que usted adora o es otro? ¿Qué dicen ustedes? ¿El Dios que la gente adora en la religión, cualquiera que sea la religión, es el mismo que usted adora o es otro? ¿Es el mismo o es otro? ¿Cómo lo ven ustedes? Escuché una vez a un predicador, 40 años pastor de una iglesia bautista trinitaria, teólogo y profesor de teología. Había trabajado en la traducción de varias versiones de la Biblia con diversas sociedades bíblicas y traductores. Y un día lo oí decir: pero el día que yo conocí al Dios verdadero, mi vida dio un cambio total. Me quedé un poco sorprendido. Quiere decir que 40 años de pastor de una iglesia o de iglesias y profesor de teología, traductor de la Biblia, y no conocía al Dios verdadero, porque en su testimonio dijo: pero gracias a Dios, el día que conocí al Dios verdadero, ese día mi vida dio un cambio total. Quiere decir que la Trinidad no es el Dios verdadero. Cualquiera que adora la Trinidad, ese no es el Dios verdadero. ¿Cuántos de ustedes adoraron la Trinidad? ¿Cuántos adoraron la Trinidad? ¿Ese es el Dios verdadero? Y nosotros adorábamos 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. ¿Ve? Hasta 4 era que adorábamos, porque 3 personas distintas más un Dios verdadero son 4. 3 y 1, ¿cuántos son? 4. Éramos hasta cuadrangulares. Éramos cuadrangulares y no sabíamos. Adorábamos 4. Pero el día que conocimos al Dios verdadero, aleluya, el Dios que conocíamos antes lo teníamos que alumbrar. El Dios que adorábamos antes vive en una oscuridad tan tremenda que hay que ponerle velas, hay que alumbrarlo. Para colmo es paralítico y hay que cargarlo. Y para colmo es mudo y no habla. Y para más es ciego y no puede ver. Y para colmo, sus manos tampoco le sirven para nada. Y sus oídos
llenos de cemento o de yeso o de cualquier otra cosa. Ese era el Dios que teníamos antes. Sí se parece al Dios que ahora tenemos. ¿Ah? Y a ese es que le rezábamos. A ver, Isaías capítulo 45 nos dice del Dios que adorábamos antes. A ver si es diferente del que adoramos ahora. Dijimos Isaías, ¿correcto? Y nos ubicamos en el capítulo 45. Un breve comentario a propósito de este texto. Llegó un cura un día donde estaban unos hermanos y entre ellos un pastor. Y les dijo: ustedes los evangélicos, los protestantes, son un poco de ignorantes, que creen un poco de tonterías, porque ustedes no saben nada ni han estudiado. Y el pastor le dijo: gracias, doctor, por decirnos ignorantes. Qué bueno ser ignorante. Pero usted, en cambio, que es tan sabio, ¿ha leído Isaías 45, 20? Imagino que un sabio como usted tiene que haberlo leído. Yo sí lo he leído, pero en mi Biblia católica. Digo: qué bueno. Pues saque su Biblia católica y léalo. Isaías 45, 20, y se puso a buscarlo, casi no lo encuentra, porque ellos de la Biblia, cero. Se puso a buscar y tuvo que recorrer toda la Biblia para encontrar eso. Como después de 15 minutos de encontrar por fin Isaías capítulo 45. Y cuando fue a leerlo, no era capaz de leerlo. Pero léalo pues. Y los otros católicos que estaban con él dijeron: pues léaselos, léaselos, demuéstreles por la Biblia, léaselos, no tiene problema, léaselos. Y yo: no, es que si lo leo nos metemos en problemas. ¿Qué dijo Isaías? Dice así el texto, y lo voy a leer en esta versión, que es la Reina Valera contemporánea. Ustedes, los sobrevivientes de entre las naciones, vengan, acérquese y reúnanse. ¿No saben nada esos que erigen un ídolo de madera? Esos que erigen y ruegan a un Dios que no salva. La Biblia católica dice: los que le rezan a un Dios de madera son ridículos, ignorantes. Así dice el texto. Por eso él no lo quería leer, porque dice: son ridículos, ignorantes los que le oran a un Dios de madera. ¿Qué tal les parece? Por eso él no se atrevía a leerlo, porque ahí se iba a descubrir quién era el verdadero ignorante. ¿Quién es el verdadero ignorante? ¿El que conoce al Dios verdadero o el que le reza a un Dios que no salva? Pero el Dios verdadero, alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Verso 22 de ese mismo capítulo 45. Pongan sus ojos en mí todos los términos de la tierra. Está hablando el Dios verdadero. Todos los que hasta hoy han tenido un pobre Dios de madera, de yeso, de metal, y le han rezado, lo han hablado a eso.
dejen de adorar semejante ridiculez. Y dice el Señor, pongan los ojos en mí. Mirad a mí, mirad a mí, mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Alabanzas a Dios. La gente con los dioses de madera tienen un dios en Buga y tienen otro por aquí. En cambio, nosotros tenemos el mismo Dios. No tenemos uno en Girardota, otro en Buga y otro por allá. Tenemos el mismo Dios en Colombia, en Estados Unidos, en el Japón, en China, en Europa, en todas partes es el mismo. No tenemos una Santa Bárbara allí y una Guadalupe allá. Tenemos a un solo Dios que llena con su presencia los cielos y la tierra. Puede oírnos y atendernos simultáneamente a todos, puede socorrernos a todos al mismo tiempo. Aleluya. Gracias al Señor. Y ahí sí volvamos a Jeremías 10. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. ¿Me permitan, la leo aquí, en esta versión? Oigan la palabra que el Señor ha pronunciado contra ustedes, casa de Israel. Así ha dicho el Señor: no sigan las enseñanzas de las naciones, ni tengan temor de las señales del cielo, es decir, del horóscopo, del zodiaco, de lo que quiera, aun cuando las naciones las teman. Mantienen costumbres que no sirven para nada, porque en el bosque cortan un árbol, un artífice le da forma con buril, luego lo adornan con oro y plata y lo afirman con clavos y martillo para que no se mueva. Y se quedan erguidos como una palmera, pero no hablan, no hablan y tienen que ser llevados porque no pueden andar. Dice el Señor, no tengan temor de ellos, porque esos dioses, así la gente le ponga miles de velas todos los días, dice el Señor, esos dioses no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal. No tienen poder para nada, no tienen poder ni para hacer bien, ni tampoco tienen poder para hacer mal. Entonces, ¿para qué sirven? Si no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal, ¿para qué sirven? No sirven para nada. De pronto para hacer un asado por ahí, claro. Trocito de leña seco sirve para. Así sea para desayuno de los comejenes. Pero luego dice el verso 6, hablando del Dios que conocemos ahora. El que conocíamos antes era ese, pero el que conocemos ahora es este. Nada hay semejante a ti, Señor. Grande eres tú, y grande es tu nombre y tu poder. Aleluya. Alabanzas a Dios. ¿Quién no te temerá, Rey de las naciones? Tú eres digno de ser reverenciado. Porque no hay ningún sabio ni rey
que pueda compararse a ti. Todos ellos son tontos, engreídos de sus dioses de madera, solo aprenden tonterías. Oiga lo que dijo el verso 8. La gente que sigue y cree en esas cosas, todos ellos son tontos, engreídos, y de esos dioses solo aprenden tonterías. De Tarsis traen plancha de plata, de Ufaz traen oro refinado, y luego los visten con telas de púrpura. Todo es obra de artífice y fundidores. Todos son hechos o todos son obras de manos expertas. Pero el Señor, verso 10, es el Dios verdadero, es el Dios de la vida, es el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra, y no hay nación que resista su furor. Y del verso 2 en adelante dice, con su poder, el Señor hizo la tierra, con su saber puso en orden el mundo, con su sabiduría extendió los cielos. Habla Él y se juntan las aguas en los cielos, se levantan las nubes de los confines de la tierra. Con sus relámpagos le abre paso a la lluvia y deja que el viento salga de sus depósitos. La gente carece de ciencia y de talento. Los fundidores se avergüenzan de sus ídolos que funden, porque su obra es una mentira. Carecen de espíritu, son ídolos, están vacíos, son una obra hueca. Cuando les llegue la hora del castigo, serán destruidos. Pero el Dios, que es la porción de Jacob, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos, no es así. Él es quien ha hecho todo, y el pueblo de Israel es su heredad. Alabanzas al Señor. Finalmente, ¿cómo se llama el Dios verdadero? ¿Le dan tantos nombres? ¿Ah? Le dan tantos nombres, que el Dios del cobre, que el Cristo del ahorcado, que el divino niño, que el... ¿Cómo llama el de Sao Paulo? El jorobado, lo que quiera. Que la segunda persona de la Trinidad. ¿Cómo es? ¿Quién es el Dios verdadero? Para uno comunicarse con alguien, debe de saberle el nombre. A veces uno tiene que comunicarse con alguien y no se acuerda el nombre. ¿Cómo es que se llama? Y tiene uno el teléfono y dice, pero qué vergüenza decirlo acá. Y no saludarle por el nombre parece como un acto descortés, pero uno no le sabe el nombre. ¿Qué tal uno arrodillarse para hablar con Dios y no sepa su nombre? Pero ¿cómo es que se llama? Pero los que estamos aquí sabemos el nombre. ¿Sabemos el nombre? ¿Cuántos sabemos su nombre? Primera de Juan 5:20, a ver el Dios verdadero.
Pero sabemos. ¿Cuántos tenemos ese saber? Me impactó eso, como le dije, que este hombre con todos sus kilos de teología que tenía, y dijo: pero cuando conocí por fin al Dios verdadero y me fue revelado su nombre, ese día pude hablar con él como nunca en la vida me había imaginado que podía hacerlo. Por fin pude llamar a Dios por su nombre. Por fin lo llamé por su nombre. No me puse a llamarlo Papacito Dios, no. Antes lo llamaba es que Papacito Dios porque no sabía el nombre. Pero el día que me fue revelado el nombre, por fin lo llamé por su nombre. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer ¿a quién? ¿A los que son o al que es? ¿A los que son o al que es? Entonces, ¿cuántos verdaderos hay? Mire, en la Biblia no habla de religiones verdaderas. La Biblia habla del Dios verdadero. La gente desinformada pregunta: ¿cuál es la verdadera religión? No hay verdadera religión. Todas las religiones son invento del hombre. Hay un Dios verdadero, el único que salva. Por eso ninguna religión salva. Solo el Dios verdadero salva. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer ¿a quién? Al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Dónde es que estamos? Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este Jesucristo es. ¿Qué es lo que es? Es. Quiere decir que ahora, 1000 años atrás, era el mismo. 10.000 años atrás, 10.000 millones de años, 60.000 millones de años, lo que quiera hacia atrás, Él es. Es hoy. Y cuando pasen 800.000, 900.000 millones de años y toda la eternidad que quiera, Él sigue siendo el mismo. Él es. Él es. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, si yo necesito comunicarme con el Dios verdadero ahora, ¿cómo lo llamo? ¿Cómo lo llamo? ¿Cuál es su nombre? A ver, ¿cómo lo llamaría usted? A ver. Levante su mano y levante su voz. ¿Usted qué le diría? ¿Cómo lo llamaría? Aleluya. Gracias a Dios. De pie cerremos con esta oración. La oración hecha por un hermano en la carne de Jesús. ¿Tal le parece? Alguien tan cercano a Jesús, que era hijo de María también. Claro que no nació por el Espíritu Santo como Jesús. Era hijo de María y de José.
se llamó Judas, era su hermano. Y mire la oración de este hermano o esta persona tan cercana de Jesús. Judas 1, 24 y 25. Judas 1, pues solamente tiene un capítulo. Judas 24 y 25. Es una linda oración. Y es una linda oración para terminar esta noche también nuestro sermón. Siempre le digo a Dios: Señor, ayúdame a predicar algo tan sencillo que hasta el niño más pequeño pueda entender lo que yo predique. Si predicara un sermón tan salpicado de teología y de filosofía que la gente no me entendiera, por lindo que fuera el mensaje, sería un mensaje vacío. Pero le pido todos los días a Dios: Señor, dame gracia y sabiduría para predicar un mensaje que hasta el más pequeño niño me lo puede entender. Y yo creo que lo que estamos hablando esta noche todos lo entendemos, ¿cierto? Y esta oración también la entendemos. Y aquel, ¿quién es aquel? Cuando se emplea ese pronombre para decir aquel, él o aquel, el pronombre muchas veces reemplaza el nombre. Basta cuando se habla en la Biblia de aquel que es poderoso. Basta, ya sé quién es. Aquel que es poderoso, yo sé quién es. Y aquel que es poderoso, ¿para qué? Para guardaros sin caída. ¿A cuánto nos ha guardado hasta aquí con su poder? Hemos pasado tantos tramos difíciles, resbaladizos, peligrosos, muy complicados en la vida cristiana. Muchas veces de vernos ahí casi en la boca del lobo, o casi tambaleando a punto de caernos en las puertas del infierno, pero aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y mire, ¿quién es ese? Al único y sabio Dios. ¿Y quién es el único sabio Dios? Nuestro Salvador. ¿Y quién es nuestro Salvador? ¿Cómo se llama nuestro Salvador? Jesucristo. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria. ¿Qué más sea? Majestad, imperio, potencia, ahora y por cuánto tiempo y por todos los siglos. Amén. Aleluya. ¿Sí se parece este al que adorábamos antes? ¿Tiene algún parecido con el que adorábamos antes? No se parece en nada. El que conocemos ahora es único. El que conocíamos antes fue creado por el hombre. En cambio, el que conocemos ahora es el creador de todas las cosas. El que conocíamos antes no puede nada, ni hacer bien ni hacer mal. Pero el que conocemos ahora es el Dios Todopoderoso.
Yo soy el Alfa y la Omega, el Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir, dice el Señor. A Él sea gloria ahora y para siempre. El que tenemos ahora sí nos puede oír. Tiene oídos y oye. Tiene ojos y ve. Alabanzas a Dios. Nos puede tocar con su poder. Podemos sentir su presencia. Hemos sentido su gloria, hemos sentido su Espíritu Santo. Me gozaba el domingo viendo a varios hermanos recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. También el jueves, hace 8 días, algo otro recibiendo el Espíritu Santo en el culto de los jóvenes, aquí del programa. Es que el Dios nuestro, el que conocemos ahora, salva, sana, bautiza con el Espíritu Santo, socorre, auxilia, consuela, fortalece, ayuda, guarda. Ahora sí podemos decir, no hay Dios como mi Dios. Aleluya. Aleluya. Queremos adorarlo esta noche. ¿Alguien quiere darle gracias por algún favor recibido? ¿Cuántos han recibido un favor de Él? ¿Cuántos han sido bendecidos por Él? ¿Cuántos hay aquí a quienes el Señor ha sanado de una enfermedad? A ver, levante su mano el que ha sido sano. El que ha sido socorrido en esa hora de dolor y tiene algo que decir. Aquí hay una hermana que estuvo angustiada porque su hija en Alemania tenía un momento muy difícil, estaba pasando un momento muy difícil y no le permitían regresar a Colombia con sus hijas, con sus niñas. Pero ella clamó al Dios que conocemos ahora y contra todas sentencias judiciales que habían que no podía sacar a la niña de Alemania, Dios le respondió y pudo venirse a Colombia con sus niñas. La hermana estaba clamando a un Dios que si oye, que salva, que responde. Soberano Señor, le damos gracias esta noche por esta maravillosa y especial oportunidad que en su inmensa misericordia usted nos ofrece, Señor. Señor, permítenos todos los días darte gracias por todos los favores sin número que tú nos has dado, por habernos sanado, por habernos salvado, por habernos bautizado con su Espíritu Santo, por habernos socorrido, por habernos guardado, pero sobre todo por habernos dado a conocer tu nombre. Por haberte manifestado en nuestra vida, porque ahora sabemos y conocemos al Dios verdadero, al que la religión nunca nos pudo enseñar. Pero tú en tu misericordia llegaste hasta nuestra vida y nos fue revelado tu nombre, nos fue revelada tu grandeza y fuimos alcanzados por su poder maravilloso y por esta salvación tan grande, por esta misericordia tan grande, por ese favor tan grande del que ahora gozamos y por el privilegio enorme, Señor, de saber que vivimos para ti. Y estamos esperando tu regreso para estar contigo para siempre. A su nombre, Jesús, sea la gloria. Queremos darte un aplauso como adoración final esta noche con todo el corazón a ti, Jesús.